Dios les bendiga grandemente. Qué bueno que nos volvamos a conectar por medio de nuestro canal del Centro Evangelístico. Me da mucho gozo. Muchas gracias por su visita. Vamos a orar para que Dios nos dé entendimiento para entender la palabra y podamos ponerla por obra. Padre Padre precioso, en el nombre de Jesús, Señor, vengo yo con todas las personas que me están escuchando, poniéndome de acuerdo con ellos para pedirte, Señor, que nos des entendimiento de tu palabra, porque solo entendiendo tu palabra es que podemos ponerla por obra. Muchas gracias por escucharnos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy quiero hablarles bajo el tema preparándonos para las persecuciones venideras. Quisiera que pusieran mucha atención a esta palabra, porque esta palabra es viva, real, siempre lo ha sido, pero ahora se está haciendo otra vez viva y real. Por eso necesitamos poner mucha atención a esta palabra. Otra vez voy a decirle el tema, preparándonos para las persecuciones venideras. ¿Qué es ser perseguido? Ser perseguido es ser vituperado, insultado, criticado, ridiculizado, burlado con crueldad. Es ser objeto de toda clase de habladurías, injurias, maldiciones, mentiras y calumnia. Es ser herido, torturado y martirizado. Es sufrir azotes, prisiones y cárceles. Casi todos los cristianos que estamos en este tiempo hemos sufrido las dos primeras sufrimientos o persecuciones que han sido como ser vituperiado, como que hablen mal de nosotros, maldiciones, pero ser herido, torturado o martirizado o sufrir azote, prisiones y cárceles, no lo hemos sufrido, pero puede ser que en este tiempo un día lo suframos. ¿Y quiénes son los perseguidos? Los perseguidos son las personas que tienen a Cristo, que se han arrepentido de sus pecados y que lo han recibido en su corazón como su Señor y su Salvador, y son los que hablan de Cristo. ¿Por qué son perseguidos? Porque son llamados a salir del mundo y viven bajo una conducta que no es la del mundo. Y por eso es que somos perseguidos. Dice la Biblia que si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero yo no soy del mundo. Antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece, dice Juan 15, 19. También somos perseguidos porque el mundo no conoce ni al Padre ni al Hijo. Juan 16, 3 dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y también porque a nosotros es concedido los que creamos que suframos por la causa de Cristo, dice Filipenses 1:29. Y también a todos los que queremos vivir piadosamente vamos a sufrir persecución, dice 2 de Timoteo 3:12. Hemos visto qué es ser perseguido, por qué somos perseguidos y quiénes somos los perseguidos. Ahora vamos a abrir nuestra Biblia que trata de esto y que nos aconseja cómo hacer frente a las persecuciones de este tiempo, cómo hacer frente a las persecuciones que están por venir, a las persecuciones venideras. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 10, del 16 al 23 y verso 28. Dice la palabra, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en la sinagoga os azotarán. Y aún ante los gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no solo sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Nos pasamos al verso 28 y dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Tened más bien aquel que pueden destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Primero vamos a ver quién nos envía. A todo el que hace la obra de Dios es enviado por Cristo, por el Espíritu Santo de Cristo. Y si nosotros estamos conscientes de que es Cristo el que nos envía, porque muchas veces muchos creen que es el pastor el que los envía o es un líder el que los envía, pero si usted y yo estamos conscientes que es el pastor que los envía, debe estar seguro, segurísimo que va a sufrir persecución. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nos envía en medio de lobos. ¿A qué le dice lobo el Evangelio? El Evangelio le dice lobo a los hombres malvados y perversos. O sea, nos envía a un mundo que se opone al Evangelio. Nos envía a un mundo que no ama a Dios y que no cree en Dios. Por eso el cristiano, el creyente, y más en este tiempo, debe estar consciente y debe esperar la persecución. Y no debe ser tomado por sorpresa por ella, porque muchos dicen, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me odian? ¿Por qué me aborrecen? A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué le caigo mal a este? ¿Por qué le caigo mal a este? No entendemos que somos enviados por Cristo y que si andamos a Cristo en nuestro corazón y que si andamos hablando de Cristo y si andamos mostrando a Cristo, vamos a ser aborrecidos, vamos a ser perseguidos. Por eso dice el Señor, yo os envío para que nosotros estemos seguros de que la persecución es porque Él nos envió, es porque lo representamos a Él. Y la Biblia dice, esta leve tribulación produce un más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:7. O sea, dos cosas que debemos tomar en cuenta en este tiempo a la hora de la persecución. Primero, que somos enviados por Cristo, que representamos a Cristo aquí en la tierra, que olemos a Cristo en medio de un mundo lleno de hombres malos y perversos. Y no nos debemos asustar por tanta persecución. Y no como ahorita que es poca, cuando viene mucho más que viene, que está por venir, las persecuciones que vienen. Entonces este relato, esta porción de la Biblia nos enseña qué actitud debemos tener frente a la persecución. Y tenemos que abrir los ojos bien y entender bien la actitud, porque llega el momento como nos pasó ahora, que de repente vino la tribulación, no sabíamos qué hacer, nos turbábamos, teníamos dudas, ¿qué pasará? No sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo enfrentar la tribulación. Pero ahora el Señor quiere prepararnos por las tribulaciones más fuertes que vienen, por las persecuciones más fuertes que vienen. ¿Y cuáles son los consejos que nos da? Son 7 consejos que nos da en esta porción de la Biblia. El primer consejo nos dice, el verso 16b, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ser prudentes como serpientes, la Biblia reconoce a las serpientes con sabiduría para ser. Entonces dice que ser prudente es hablar y actuar con cuidado, con cautela. Estos son los tiempos para saber hablar. No hablar cualquier cosa, sino con cuidado, con cautela. No sabes quién te está escuchando. No sabes cómo va a reaccionar aquel que te está escuchando. Y podés ocasionarte daño y dificultades si se pones a hablar y a hablar lo que no debemos de hablar. Por eso él dice, hay que hablar con cuidado, con cautela en este tiempo. Y ser sencillo es ser humilde, espontáneo, sin presumir de lo que sabe y de lo que es. Ese es el primer consejo que nos da frente a las tribulaciones de estos últimos tiempos. El segundo consejo dice, guardaos de los hombres. Guardaos de los hombres, dice el verso 17, porque os entregarán a los concilios y en la sinagoga os azotarán. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y los gentiles. Pero primero vamos a ver el segundo consejo, guardaos de los hombres, que significa estar alerta, vigilando, cuidadoso de todos los hombres. Estos son los tiempos en que no puedes confiar en nadie, en nadie. Tenés que vivir en puntillas, como decimos nosotros en mi tierra, alerta, cuidadosos, vigilantes. Yo clasifiqué y me pregunté, ¿cuáles hombres? ¿A qué se refiere ser? Es que me tengo que cuidar del hermano. ¿Cuáles hombres? La Biblia habla de hombres en general, familiares o extraños, que de pronto cuando algo no les gusta, cuando algo no les parece, se vuelven malvados y crueles, como lobos, hiriendo y destruyendo el testimonio de cualquiera.
¿Qué otro tipo de hombres hay que cuidarse en este tiempo? Los hombres religiosos, que son los que están en la iglesia pero no han entregado su vida completamente a Dios. Hablan mal, se quejan de todo, mienten, calumnian, practican el pecado, porque no entienden la naturaleza ni la justicia divina. Pablo fue azotado 5 veces por religioso, dice 1 Corintios 11, 24. De los judíos, 5 veces ha recibido azote, menos 1. Este es el segundo grupo de hombres que hay que cuidarse. El tercer grupo de hombres que hay que cuidarse, dice la palabra aquí en el verso 17. Los hombres que son autoridades civiles o militares. Estas autoridades persiguen a los que aman al Señor, aman la casa del Señor y aman la conducta que el Señor quiere que sigamos. Dios permite que seamos perseguidos por las autoridades para que podamos tener un testimonio, dice, por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. No hay mayor testimonio de Cristo que cuando un cristiano se presenta ante una autoridad acusado falsamente y permanece firme en su fe. Pronto nosotros vamos a ser acusados, porque ahora lo bueno se llama malo y a lo malo se llama bueno. Pero no hay mayor testimonio, pero debemos saber que es Dios quien lo planeó, que es Dios el que está queriendo que testifiquemos ante las autoridades para que seamos testimonio ante ellos de que existen verdaderos creyentes en la fe. ¿Por qué Pablo es tan conocido? ¿Por qué Pablo tiene un testimonio tan grande? ¿Por qué Pablo no hay religión que no lo conozca? ¿Por qué todo el mundo conoce a Pablo? Porque siempre fue firme en su fe frente a las autoridades. A mí me impresiona el testimonio de él frente a las autoridades. Y yo sentí en mi espíritu dar a conocer esto para cuando nos toque a nosotros estar frente a las autoridades. Dice la Biblia en Hechos 24, 1 y 2, defensa de Pablo ante Félix. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tertulio y comparecieron ante el gobernador contra Pilato. Cuando este fue llamado, Tertulio comenzó a acusarle y acusarle. Y después en el verso 10 dice, habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase y dijese, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Y él se defendió. Y él se defendió frente a ellos, frente a las autoridades. En el capítulo 25, Pablo apela al César y subió a Jerusalén y los principales sacerdotes se presentaron y lo acusaron. El verso 8 dice, alegando Pablo en su defensa. Qué valiente Pablo. O sea, ante la autoridad se paraba a defender su fe. Y en el capítulo 26, defensa de Pablo ante Agripa. Siempre esa es la grandeza del corazón de Pablo, que mantuvo su fe ante toda persecución que tuvo. Ante las autoridades se paró firme en su fe. Permanecer firme en la fe frente a la autoridad, mostramos la verdad del evangelio a las autoridades que nos persiguen. Al permanecer firme, se da al Espíritu Santo la oportunidad de que se conviertan todos los que están en la sala y todos los que oyen a través de la televisión el juicio. Al permanecer firme, mientras estamos ante una autoridad, damos a conocer la maldad de los que persiguen al cristiano. Por eso es tan importante entender que debemos cuidarnos de todos los hombres. He dicho 3 clases de hombres, los hombres en general. Cualquier familiar, cualquier hermano, en cualquier momento no le gusta algo y se pone como lobo. Se vuelve un malvado y cruel y te destroza tu testimonio. Los hombres religiosos que están en la iglesia pero no se han convertido, no han entendido la naturaleza ni la justicia divina. Por eso hablan mal, siempre se quejan, mienten, calumnian y practican siempre el pecado. A Pablo este tipo de hombre lo azotó y le dieron 40 azotes. Y los hombres que son las autoridades civiles o militares. Qué importante es entender que debemos permanecer firmes ante cualquier persecución. 2 consejos hemos visto. Ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas.
Y segundo, guardarnos de todos los hombres. Guardarnos de todos los hombres. Tercer consejo, versos 19 y 20. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Pero no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Yo siempre leía eso, pero no entendía realmente eso. Pero en este tiempo lo entendí, abrí los ojos y me di cuenta que el día que esté frente a una autoridad o el día que esté frente a cualquiera que me persiga, debo quedarme callada hasta oír al Espíritu Santo la palabra que me va a dar. Porque casi siempre cuando nosotros nos persiguen, cuando nosotros nos acusan, nos defendemos acusando al otro, nos defendemos, no fui yo, fue ese, y entonces perdemos el propósito de la persecución. Dios tiene un propósito para nosotros cuando nos persiguen. Dios tiene un propósito perfecto, pero no se cumple si nosotros hablamos. Dice claramente el consejo, porque Él nos está preparando para las persecuciones terribles venideras. Nos está preparando, dice, la están acusando. Uno quiere defenderse, él dice, no hables hasta que oigas al Espíritu Santo, hasta que sepas la palabra. Él va a hablar por tu boca, Él te va a hablar el corazón y vas a hablar por tu boca. Y una vez que hablamos, como hablaba Pablo, que esperaba que el Espíritu Santo le dijera la palabra, se cumple el propósito, ya sea que te lleven a la prisión, ya sea que te deje libre, pero se cumple el propósito de Dios por lo que fuimos perseguidos. Nosotros no nos debemos preocupar por la defensa, porque Él hablará por medio de nuestra boca. Dice Lucas 21:15, porque yo daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Si yo me pongo a hablar palabrería, todo el mundo se opone. Pero si yo me quedo concentrada esperando lo que el Espíritu me va a decir, nadie me puede contradecir. Y la palabra de Dios va a ser glorificada y Cristo va a ser glorificado. Esta pareciera fácil, que yo que estoy temblando frente a una autoridad, así con solo que nos pare un policía en la calle, estamos temblando. Pero es posible, porque la Biblia lo dice, porque los discípulos lo hicieron y porque nosotros nos está enseñando y vamos a poder hacerlo cuando nos toque hacerlo. Bendito el nombre de Jesucristo. Cuarto consejo, el saber que las familias serán divididas. La propia familia puede convertirse en tu peor perseguidor. Dice aquí los versos, el verso 21, el hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y lo harán morir. Tu propia familia puede ser tu peor perseguidor. ¿Por qué? Porque el creyente se entrega a Cristo y a una vida recta. Y con frecuencia la familia vive de acuerdo al mundo y no quiere ni puede entender la vida piadosa. Entonces se convierte en tu peor perseguidor, burlándose. Si es posible, te delata a las autoridades para que lo dejes en paz y porque te aborrece, porque eres fiel a Dios. ¿Por qué más tu propia familia se puede convertir en tu perseguidor? Porque el creyente cambia de iglesia, cambia de religión. No se siente bien en una religión y quiere ir a donde le enseñen más la palabra. Y la familia se opone y le dice, tú naciste en esta religión y tú tienes que morir en ella. Pero tú decides seguir donde Dios te mande. Vas a tener oposición y vas a tener tribulación con tu familia. ¿Por qué más la familia puede ser tu peor perseguidor? Porque al creyente lo avergüenza. O sea, el creyente avergüenza a la familia. Esta persona, este es mi hermano, este es mi tío, este es mi primo. Todo el mundo le habla de Cristo y a mí eso me da vergüenza. Lucas 14:26 dice la palabra. Si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijo, hermanos y hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
Y dice la palabra también en San Lucas 29:30, dice, y él les dijo, de cierto digo que no hay nadie que haya dejado casa, padre o hermano, mujer o hijo, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero. No es que no vamos a amar a nuestros hermanos, pero sí y a nuestra familia. Pero se convierten cuando tú eres fiel a Dios, se pueden convertir en tus peores enemigos por las causas que les acabo de decir. Lo que más duele de las persecuciones, lo que más duele de la oposición es la oposición familiar que se nos pone cuando somos fieles a Dios y seguimos a Jesucristo. Quinto consejo, verso 22, dice la palabra. Verso 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Todo el mundo se opondrá al verdadero creyente. Ahorita usted sabe que fulano lo detesta, que el otro lo aborrece, pero va a llegar un momento en que todo el mundo, tus propios hermanos en Cristo, que no están bien con Dios, te van a aborrecer. Todos te aborrecerán. Seremos aborrecidos por todo por causa del nombre de Jesucristo. Porque llevas una vida recta y porque das testimonio de Jesucristo, vamos a ser aborrecidos. Si tú eres un medio cristiano, les gustas. Pero si tú eres un verdadero cristiano que das testimonio y que vives una vida recta, vas a ser aborrecido. Y no te asombres. Tú dices, ¿por qué me aborrece tanta gente? Bueno, ahora lo sabes. El mundo siempre se opondrá al estilo de vida que demande el negarse a uno mismo, por lo que te perseguirá furioso a todo el que lo hace. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Qué nos ayuda a perseverar? Pensando, primero, si pensamos que la persecución es temporal, va a acabar tarde o temprano. Que es posible perseverar porque Dios nos sostiene mientras somos perseguidos. Hechos 12:3 dice, piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse, dice la Biblia TLA. ¿Qué más nos da fuerzas para aguantar la persecución? Que tendremos la salvación eterna, liberación de todo lo malo y una vida de gloria, como dice Apocalipsis 2:10. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ese era el quinto consejo para las persecuciones venideras, para la actitud que debemos de tomar frente a las persecuciones venideras. El sexto consejo, verso 23. Y cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, porque de cierto digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Este consejo se resume en huir de la persecución, huir de la persecución. El creyente debe ser fiel, debe ser prudente y sencillo, huir del peligro. Como dijo el verso 16, sed prudente. Jesús fue provocado por Satanás a provocar al Padre. Tírate de este precipicio, que mande ángeles tu Dios. Y él dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Esto significa algo así, que el verdadero creyente aceptará el martirio por su fe, pero no andará buscándolo ni va a andar provocándolo. Por ejemplo, usted ve un grupo de pecadores ahí. Les voy a ir a decir ahorita mismo que son unos pecadores, que la Biblia dice esto, que la Biblia dice lo otro. Si usted no ha orado, si usted no tiene la guianza del Espíritu Santo, si usted no tiene palabras para darle, lo que anda buscando es problemas. Lo que anda buscando es problemas, martirio, no por la fe, sino porque no fue prudente ni sencillo. ¿Qué hace el cristiano? ¿Qué es lo que busca el cristiano? El cristiano no busca morir por Cristo, porque Él ya murió. El cristiano busca tener vida y tener fuerza para dar el mensaje de Jesucristo, que es un mensaje de vida y de santidad. Por eso tiene que ser prudente como paloma, y por eso tiene que ser en estos tiempos todas las
seguir todos los consejos para estas futuras tribulaciones que nos esperan. Nosotros no tenemos que andar buscando cómo morir por Cristo. Si nos toca morir, aceptarlo porque así lo dispuso el Señor. Pero no tenemos que andar buscando porque Él ya murió. Por eso Él dice, huyan a otra ciudad. O sea, apártense, no vayan a provocar la muerte si no están escritos para ser mártires. Bendito sea Jesucristo. Y hay un consejo más, el 7º consejo. Dice el verso 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Tened más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Romanos 14:8 dice, pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, o del Señor somos. ¿Cuáles son esos 7 consejos para enfrentar las persecuciones venideras que vienen? Primero, ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Segundo, guardaos de todos los hombres en general, aunque sea tu hermano en Cristo, tu hermano legítimo, de los religiosos y de las autoridades. Tercero, recordar que frente a ellos Él nos dará palabra y el Espíritu hablará por nosotros. Cuarto, saber sin extrañarse que en la misma familia tendremos oposición y persecución. Quinto, que solo el que persevere hasta el fin a pesar de la persecución será salvo. Sexto, el verdadero creyente acepta el martirio por fe, pero no lo anda buscando ni provocando. Al contrario, huirá de él, porque lo que quiere en la vida es proclamar a Cristo y la santidad de Dios. Y séptimo, no temamos. No temamos. Gracias, Señor. Dice la Biblia en San Mateo 5, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperean y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Gracias, Señor, por los consejos. Vamos a orar. Padre precioso, hemos entendido tu palabra. Ahora solo nos queda recordarla, porque tú dijiste que el Espíritu Santo recuerda las cosas cuando las necesitamos. Padre, que esta palabra quede grabada en nuestro corazón, porque sabemos, Señor, que la persecución cada vez va a ser más fuerte y va muy aprisa adelantándose. Ayúdanos, Señor. Recuérdanos, Señor, los consejos, que sabemos que si seguimos los consejos estaremos haciendo tu voluntad, estaremos parados en tu voluntad y tú te glorificarás por medio de la persecución en que estamos siendo sometidos, Señor. Gracias, Señor, porque sé que cada uno de los que están escuchando, Señor, han entendido la palabra y la van a guardar en su corazón para estos tiempos que estamos viviendo y los que nos faltan, que son peores, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Espíritu Santo. Y para aquellos que no tienen la seguridad de la vida eterna, ore conmigo con voz audible. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por la palabra escuchada. Reconozco que soy un pecador, Señor, y vengo arrepentido a pedirte perdón por mis pecados. Creo que moriste en la cruz, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Ahora sé que soy un hijo tuyo. Gracias por salvarme. Amén y amén.